El futuro llegó y es feminista. Por eso en Modo Glitter charlamos con las protagonistas de esta marea que no para de crecer. El acceso de mujeres y disidencias en todos los rubros masculinizados es difícil y los medios de comunicación no son la excepción. Las redacciones, las conducciones en tele y radio parecen seguir siendo un bastión de los hombres, aunque ya hayamos conquistado más espacios. Mi nombre es Laura Osus y hoy en Modo Glitter vamos a hablar sobre el periodismo feminista y el acceso de las mujeres y disidencias a los medios de comunicación. Hola Florencia, muchísimas gracias por participar de Modo Glitter. Queríamos consultarte, ¿qué es para vos el periodismo feminista? Creo que estamos construyendo colectivamente una definición de lo que es el periodismo feminista. En principio, desde mi experiencia, puedo decir que es un periodismo que combina el ejercicio de una práctica profesional con activismo. Es un periodismo que, en vez de pretender una falsa objetividad, neutralidad o imparcialidad, lo que hace es develar y desnudar justamente los posicionamientos que tenemos las periodistas feministas frente al mundo, la mirada que tenemos frente al mundo. No trata de ocultar, de evadir y de impostar una falsa objetividad, sino que tiene una posición muy clara frente a determinados temas, sobre todo las desigualdades de género, las desigualdades de clase, las desigualdades que sufren las personas racializadas. Creo que es un periodismo de resistencia, es un periodismo que se piensa como una herramienta transformadora, que trata de denunciar y a la vez demandar a quienes tienen responsabilidades con aquello que está denunciando, pero que también trata de poner en palabras todo lo que hacemos por estar vivas de una manera digna, que es básicamente un montón. Es un periodismo que trata de mirar la realidad al ras del suelo, que no se sube a ningún banquito para contar lo que está pasando, sino que trata de mirar la realidad al ras del suelo y revisar la historia a contrapelo, poder revisar y trazar genealogías del pasado para hacer memoria feminista en este presente. Es un periodismo que también construye un archivo para la memoria feminista futuro, porque las generaciones que vengan, cuando traten de saber qué es lo que hicimos las feministas de esta época para transformar la realidad, seguramente encuentren en el periodismo feminista un archivo para la memoria a futuro. Así que básicamente el periodismo feminista es una herramienta para transformar la realidad, como también lo es el periodismo, solo que los intereses que tiene el periodismo feminista son claros desde su enunciación. Es una identidad que es casi como un manifiesto. Esta semana se realizó el primer encuentro hacia una ley de representación paritaria y cupo trans en los medios de comunicación. ¿De qué se trata esta ley de representación paritaria y cupo trans en los medios y por qué es necesaria la presencia de mujeres y personas LGBT en los medios de comunicación? LATFEM es un medio de comunicación nativo digital, pero que al estar enmarcado dentro del periodismo feminista trata de hacer incidencia en algunos temas en determinada agenda que nos interesa. Y una es el tema del machismo en los medios en general. Hay dos caminos que podemos seguir las periodistas feministas, a veces al mismo tiempo, podemos hacerlo al mismo tiempo. Uno es dar la batalla dentro de los medios tradicionales, que, como sabemos, la participación que tienen las mujeres, y casi que no tenemos noticias sobre cuál es la participación de lesbianas y trans, porque no se relevan, porque los pocos estudios que hay siguen pensándose en términos binarios. Y lo que sabemos es que la participación de las mujeres en los medios es de un 30% sobre un 70% de varones cis. Esa desigualdad nos preocupa y una de las batallas que podemos dar las periodistas feministas es participar dentro de los medios tradicionales para ir transformando la representación que hay de nosotras y de la lucha feminista en los medios, pero también ir transformando los modos de hacer periodismo. Otro es crear nuestros propios medios, como lo hacemos desde LATFEM, y también, como es mi caso en particular, podemos estar en los dos espacios, seguir disputando en los medios tradicionales y crear nuestros propios medios. En
El proyecto de reparación progresiva de los déficits de participación en las estructuras laborales en los medios de comunicación en función de la desigualdad de género es una iniciativa que le llevamos a la diputada Mónica Macha desde la ATFEM, una propuesta, una idea, un empuje para abrir la conversación sobre este tema, para reparar desigualdades y pensar quizás, no sé si en una paridad, porque la paridad en algún punto esconde esa mirada binaria, sino pensar en reparar precisamente desigualdades en la participación y en la representación que hay en los medios hoy en día. Es una iniciativa que le llevamos a la diputada y que ella tomó y decidimos de manera conjunta abrir esta serie de conversatorios para pensar una ley. Para disputar esos sentidos también en el plano legislativo hubo un primer conversatorio en el que participaron más de 200 compañeros de distintos medios, de distintas procedencias, de distintos puntos del país, y se empezó a abrir la discusión con propuestas bastante interesantes para pensar y para seguir pensando y construyendo, y en ese camino es que estamos. Solemos discutir que es necesaria la construcción de nuevas masculinidades. Los medios tienen en su mayoría varones en puestos de decisión y en lugares visibles y de poder, ejerciendo en algunos casos abuso de poder frente a las compañeras. ¿Algo de esta situación histórica está cambiando? La realidad es que faltamos en los medios, esa es la certeza que tenemos, y eso se ve reflejado también en los títulos, en los segmentos, en los graph, en los contenidos sexistas, discriminatorios, machistas que se siguen reproduciendo. Faltamos en los medios, eso lo sabemos, hay una representación de un 30% de las mujeres en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, en los portales web, en los diarios, y faltamos mucho más en los espacios de toma de decisión. Acá en Argentina se da un proceso interesante que es la activación de estos roles de editoras de género. Creo que ahí hay algo interesante para ver, porque hay distintos medios que tomaron ese rol, pero también creo que hay una trampa porque muchas veces es, enunciativo, declamativo, nombrar una editora de género que después no tiene un equipo, después está sola trabajando y tiene que revisar todos los contenidos de un medio, de un portal, de un periódico. Entonces ahí me parece que tenemos el desafío de pensar estrategias juntes, y parte de esta discusión, de esta conversación que está abierta a partir de la ley que se está proponiendo en la Cámara de Diputados, tiene que ver con eso, con pensar estrategias juntas para transformar las representaciones que hay de nosotras en los medios. Hay una realidad, hay una batalla cultural que se está dando en la calle, en los espacios de trabajo, en las universidades, en los espacios de estudio, en nuestras casas y en nuestras camas, como solemos decir las feministas, y esa realidad, esa transformación, esa revolución feminista que se viene dando no se ve reflejada en los medios de comunicación como debería está reflejada. ¿Hay cambios? Sí, la verdad es que hay cambios. Cuando yo empecé a estudiar periodismo se decía crimen pasional, no había discusión sobre eso, no había tampoco profesores, docentes, profesoras que pudieran explicar por qué estaba mal hablar de femicidio en esos términos, y ahora la verdad es que esa discusión tiene otros elementos para poder darse, y los medios titulan con femicidio, ya no siguen diciendo crimen pasional, aunque encuentran otras formas mucho más escabrosas y también mucho más sexistas, discriminatorias, para seguir siendo machistas. Creo que parte de esa transformación tiene que ver también con que puedan atender este cambio, esta revolución que se está dando. Los medios y los sindicatos son los espacios que más se resisten a la transformación feminista, y creo que también parte de ese cambio, que esta batalla cultural es larga, es un caminito bastante largo, se está haciendo al andar. Creo que parte de esa batalla se tiene que dar también en los espacios de formación, en las universidades, en los terciarios, para poder cambiar de base ese machismo imperante, esa falta de perspectiva feminista e interseccional que hay en las formaciones educativas.